Vamos a hacer una palabra de oración. Aquí, en este lugar, me arrodillo, pido la bendición del Señor y entonces arrancamos con nuestro estudio. Dios eterno, en esta noche pedimos tu Espíritu Santo, especialmente porque nuestro tema hoy habla acerca de la lluvia tardía. Ayúdanos para entender y para comprender cuál es la voz de tu Espíritu Santo. Y como dice el apóstol San Pablo, que cuando escuchemos la voz, el Espíritu de Dios, no endurezcamos el corazón. Más bien te pedimos que nos des entendimiento para poder comprender la profundidad de la voz de Dios para cada uno de nosotros. Tu nombre sea glorificado y tu palabra nos hable. En el sagrado nombre de Jesús. Amén. Gracias. Muy bien, ahora sí podemos estar listos y preparados para la presentación del tema la lluvia tardía. Hemos estudiado algunos conceptos ya de eventos finales de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía, y haciendo una rápida recopilación ya estudiamos que antes que venga la ley dominical, antes que vengan las plagas finales de Dios, antes que los juicios de Dios se desaten sobre esta tierra, primero tiene que suceder entre el pueblo de Dios un despertar religioso, una reforma, un reavivamiento, una reforma en el cual la misma palabra lo dice, es un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, una búsqueda de Dios, un nuevo corazón que nos lleve a buscar de Dios y que nos haga dar la espalda al pecado y a este mundo. Y esa reforma es una doble cooperación entre el Espíritu Santo y la voluntad del ser humano. Eso ya lo estudiamos. Dios no va a reformar y cambiar a nadie que no tenga la disposición de, como un niño, tomarse de la mano de Dios y doquiera que Dios lo vaya guiando, seguir por ese camino por más duro o por más difícil que sea. El que se suelte de la mano de Dios, y como aparece en la fotografía, por eso puse esas dos fotografías, y por más que Dios le habla, tapa sus oídos y no le interesa lo que Dios tiene que decir, nunca le va a pasar lo de la otra foto, que es caer de rodillas delante de Dios. Entonces en las dos fotografías expresé la idea de las dos actitudes que puede haber ante la voz de Dios. Una actitud puede ser de apatía y no importarnos lo que Dios diga, y la otra es de tener un corazón dócil y rendirnos a la obra de Dios. También estudiamos ya el tema del sellamiento y aprendimos que nadie va a recibir el sello de Dios a menos que haya habido una reforma y un reavivamiento en la vida de cada uno de ellos. Y el tercer tema, si ustedes miran en la gráfica de los eventos finales que hemos estado estudiando, la tercera parte y el tercer tema es la lluvia tardía. Y precisamente ese va a ser nuestro tema que vamos a estudiar en esta noche, y lo hemos seguido precisamente de una forma muy consecutiva. Reforma espiritual y reavivamiento, sellamiento del pueblo de Dios y lluvia tardía. Y claro, lo que sigue es el fuerte pregón, que va a ser el estudio de la semana que viene. Reforma espiritual y reavivamiento. Entonces viene el sellamiento de parte del Espíritu de Dios. Viene finalmente la lluvia tardía, que es el tema que vamos a estudiar en esta noche. Y vendrá el fuerte pregón. El fuerte pregón es el mensaje finalmente predicado, pero de una manera como nunca se ha predicado. Por eso se llama el fuerte pregón. Y va en relación con la parábola de las vírgenes. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Se durmieron todas las vírgenes, pero hubo un despertar. ¿Y qué es lo que despertó a las vírgenes? Un grito, un fuerte pregón. Y ese pregón decía: he aquí el novio viene, salid a recibirlos. Y se despertaron. Y eso es lo que va a despertar al mundo para preparar la venida del novio, la venida de Cristo. Y eso se llama el fuerte pregón, y eso será la semana que viene. Y también el zarandeo bajo la ley dominical. Ya lo veremos más adelante, si Dios nos da la vida. Hemos aprendido que los que tendrán el sello de Dios serán de Dios. Por eso el sello de Dios tiene el nombre de su Padre. ¿Por qué tiene el nombre? Porque Dios mismo decreta. Y hermanos, es importante recalcar esto vez tras vez. ¿Puedes tú
estar en buena comunión con los líderes de la iglesia, puedes estar en buena comunión con el pastor de la iglesia, pero el pastor no pone el sello, tampoco una junta directiva y tampoco ninguna iglesia. Dios es el que determina quién es de él, y su nombre, el nombre de Dios, queda marcado y depositado sobre la frente de sus siervos. Claro, no es un sello real, ya lo estudiamos. Estamos hablando de que el sello precisamente fue una transformación del carácter de la persona, un cambio de mente. Los que reciben el sello de Dios se asemejan a Dios, por eso tienen el nombre de su Padre, son dignos hijos del Papá, lo honran con sus obras y con sus acciones. Pero por el otro lado, los que tienen la marca de la bestia son dignos hijos de esa institución. No reflejan a Dios, reflejan a la bestia, y la bestia es un poder, es una institución. ¿Y cuál es la característica de la bestia? Rebelde, no le importa lo que Dios dice, desobedece la ley de Dios, pisotea sus mandamientos, hasta cambió los mandamientos, por eso se le llama un poder rebelde. Los que tengan la marca de la bestia tendrán también el carácter. Igual, por eso la bestia, según Apocalipsis 13, se lleva también con el dragón, y el dragón se lleva también con la bestia, porque tienen el mismo espíritu. El dragón es rebelde, la bestia tiene el mismo espíritu de rebelión. El dragón desobedece la ley de Dios, lo mismo hace la bestia. El dragón desconoce la autoridad de Dios, y también la bestia. Lo mismo harán los que reciban la marca de la bestia. Pisotearán sus mandamientos, se rebelarán contra Dios, desconocerán su palabra y reflejarán el carácter del enemigo, un carácter rebelde. Y los que tengan el sello de Dios serán humildes y sumisos a la autoridad de su Padre que está en los cielos. Habrá un mensaje final, según Apocalipsis 14, que este mensaje se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Y ya estudiamos, el que no vio los temas pasados, todos los temas los estamos subiendo a YouTube y los estamos colocando también en la página. Revisen esos temas si no lo habían estudiado antes. Pero habíamos estudiado que Apocalipsis 14, después del mensaje de los 3 ángeles, y que Dios amonesta al mundo a no recibir la marca de la bestia. En otras palabras, el mensaje del tercer ángel, lo que Dios está diciendo: elígeme a mí. Yo soy el creador. El mensaje del primer ángel, el que creó el cielo y la tierra. La bestia ni te creó, la bestia no te hizo, yo soy tu creador, elígeme a mí. Es como el último llamado del creador a sus criaturas. Y por eso dice ahí que no reciban la marca de la bestia, y obviamente lo que Dios está apelando es que reciban el sello de Dios, el sello de la obediencia a Dios. Gracias, mamita. Y finalmente, algunos van a recibir el mensaje de los que están en el mundo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 18. Salid de Babilonia, pueblo mío, y multitudes saldrán. Y algunas citas te las voy a compartir en esta noche. Pero otros rechazarán. Por más que se predique, por más que se dé el fuerte pregón, por más que Dios a través de sus siervos haga una apelación al mundo, aquel que tiene el espíritu del enemigo, de rebelión, no hay sermón que lo cambie. No hay apelación que rompa su corazón. No hay plaga que lo doblegue. No hay pandemia que lo haga pensar. No hay terremoto que lo sacuda. Por eso Jesús, cuando termina la gracia, que dirá: el que es malo siga siendo malo, y el que es injusto siga siendo injusto, y el que es inmundo, nada lo va a cambiar. Pero entonces dice: el que es justo, entonces el que su corazón sí cambió, siga por el camino de la justicia, y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando los dos grupos están divididos, Cristo aparece en gloria y majestad y viene por los sellados, viene por los suyos, tanto de los muertos que fueron sellados en el juicio, como los vivos que van a quedar vivos en la venida de Cristo. Por esa razón, cuando Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan primero. Y eso de que murieron en Cristo quiere decir que murieron sellados, murieron en esperanza. Y Pablo dice que ellos a la final trompeta resucitarán, tienen el sello. Murieron, pero la muerte no es el final de todas las cosas.
el que les dio la vida, los resucitará y del polvo saldrán victoriosos porque están sellados. Tienen el nombre de Dios en su frente también, en su carácter. Abraham, Daniel y todos los santos varones de Dios y los que creyeron en la gracia del Señor, pero también los vivos que pasarán por la gran tribulación y que serán vencedores en la sangre del Cordero, se unirán con ellos y Dios viene por su pueblo sellado para llevarlos a las bodas del Cordero. Y tengo que mencionar, por adelantarme un poquitito, que el zarandeo ya empezó desde hace bastante tiempo. Y voy a hablar en el tema que voy a explicar, que el zarandeo tiene etapas. Y muchos no han percibido que este zarandeo ya empezó a sacudir la iglesia desde hace muchos años. Nos ha sacudido a nivel doctrinal, muchas doctrinas han cambiado, muchas cosas están siendo puestas a un lado que antes se creía, ahora ya no se cree. Un mensaje que antes se levantó ya se está bajando, la música está cambiando. Hay un zarandeo que hace rato viene entre el pueblo de Dios. La cuestión de la ordenación de pastoras al ministerio, que es completamente antibíblico, ancianas que están sirviendo como ancianas de iglesias y no tiene absolutamente base bíblica. Todos estos son etapas del zarandeo entre el pueblo del Señor, pero el último sacudón que vendrá va a ser precisamente la ley dominical, que va a ser la última prueba. Pero aquellos que han ido fallando en los zarandeos que Dios ha permitido en su pueblo, como dice la palabra de Dios, si en charquito nos ahogamos, ¿qué será cuando vengan los ríos del Jordán? Si cualquier cosa ahorita en el zarandeo que nos está tocando nos desanimamos, imagínate ahorita con esta pandemia. ¿Sabes cuánta gente ha perdido la fe? ¿Sabes cuánta gente que ya perdió el trabajo y perdió la comida y ya está renegando de Dios? No pasó la prueba y ya puede dejar de un lado el camino porque perdió la fe. Pero también hay otros que estamos en pandemia y estamos en zarandeo y estamos sacudidos, pero aquí estamos diciéndole: Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. En las buenas y en las malas, aquí estamos. No vamos a glorificar a Dios cuando todo está bien, y cuando todo está mal le vamos a dar la espalda. No, aquí estamos para decir: Señor, en las buenas y en las malas, aquí estamos contigo, porque tú siempre estuviste con nosotros y estarás con nosotros en las buenas y en las malas. Apocalipsis capítulo 14 dice: miré una nube, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es la venida de Cristo, es indiscutible. Viene con corona, Rey de Reyes, Señor de Señores, y es exactamente una explicación de lo que dice Apocalipsis 19. Pero ahí pone otro ejemplo, dice que viene montado en un caballo y los ejércitos del cielo vienen con él, y que tiene escrito en el muslo un título que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí viene Apocalipsis 14, que ya trae la corona, viene como rey, viene por los suyos y trae una hoz aguda. Y ya estudiamos que la hoz es la separación. Finalmente se separa el trigo y la cizaña. Esto significa que nadie tiene la autoridad de poder determinar quién es trigo y quién es cizaña. Nadie, ni sostén propio, ni personas que están en la organización, ni personas que están en el mundo o dentro de él. No sabemos quién es quién. No sabemos, esa es la realidad. Les pongo un ejemplo. Una junta de iglesia puede borrar a una persona por las razones equivocadas, pero la última palabra no la tiene esa junta de iglesia. La última palabra la tiene el que está ahí arriba en su trono, porque el juicio es lo que determinará quién es de Dios y quién no lo es. No el juicio de una junta de iglesia. ¿Tú sabes cuántas personas han sido borradas de la iglesia por razones completamente injustificadas y que ni siquiera son bíblicas? Que solamente los han borrado por seguir el manual de iglesia, pero no un escrito está de la palabra de Dios. Y la pregunta es: ¿Dios aprueba esas decisiones? Absolutamente no. Claramente Elena de White dice que Dios aprueba lo que se hace correctamente conforme a su palabra acá abajo en la tierra. Pero Dios no va a romper su palabra. Si se rompe su palabra acá, ¿cómo Dios va a aceptar allá arriba las decisiones equivocadas que se hagan abajo? Pregúntale a Martín Lutero. Martín Lutero, la iglesia católica lo excomunicó, pero Dios no. El juicio final no fue el juicio del sínodo
que excomulgó a Lutero. El juicio final lo tuvo Dios, y Dios llamó a Lutero para levantar el mensaje de la justificación por la fe. A Elena de Guay, por creer en la venida de Cristo, la echaron de la iglesia metodista, un grupo de hombres, ¿verdad?, de su iglesia, pero la última palabra no la tuvo la iglesia metodista. Dios le dio un fruto del Espíritu y la hizo profeta de Dios. La última palabra no la tuvieron los metodistas. El joven cieguito de nacimiento, el Sanedrín lo echó, pero Cristo tuvo la última palabra. Y tú recuerdas que dijo Cristo cuando encontró al ex cieguito: ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es para creer en él? Y le dice: soy yo. Y le adoró. En otras palabras, el Sanedrín lo había echado, pero la última palabra la tenía Cristo. ¿Por qué razón? Porque el único que puede registrar tu nombre o sacar tu nombre del libro de la vida es Dios. Nadie más. Solamente porque Él es el único que conoce el corazón. Nosotros no lo conocemos. Es como dice el dicho, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Por eso el juicio va a dar muchas sorpresas. Personas que acá eran muy respetadas y que todo el mundo pensó que se iba a salvar, se van a perder y no van a recibir ni el sello de Dios. Y personas que algunos dijeron: este es un disidente y ni de chiste va a entrar en el cielo, van a andar en el reino de Dios. Ladrones convertidos van a andar en el reino de Dios. Gente que era asesina y se convirtió va a andar en el reino de Dios. El juicio va a dar muchas sorpresas. Ahora, cuando Cristo regresa, ahí sí viene la separación. Él viene por los que tienen el sello de Dios. Por eso es importante que antes de que Cristo venga, su pueblo quede sellado, porque Él viene a buscar a los que Él sabe que les pertenece. Ahora, ¿por qué Dios pide que su pueblo esté en una condición de reforma y reavivamiento para recibir el sello de Dios? Rapidito te comparto algunas citas. Primer tomo de Mensajes Selectos, página 146, la mensajera del Señor dice así: ¿cuál es nuestra condición en este tremendo y solemne tiempo? Es una pregunta. Claro, cada quien debería hacerse esa pregunta. ¿Cómo ando con Dios? Y ella dice: ay, una lamentación. ¿Y por qué ella se lamenta de ver la condición del pueblo de Dios? ¿Cuánto orgullo prevalece en la iglesia? Cuánta hipocresía, cuánto engaño, cuánto amor al vestido, cuánto amor a la frivolidad y a las diversiones, cuánto deseo de supremacía. Todo eso está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. Todo eso allá en el mundo, pero Dios espera de su iglesia algo mejor. Porque si vamos a actuar igual que el mundo, pues entonces no somos mejores que el mundo, aunque tengamos un título muy bueno, adventistas del séptimo día. ¿Eso de qué sirve si actuamos igual que el mundo? Ella dice: todos estos pecados han nublado las mentes, de modo que no han sido discernidas las cosas eternas. En otras palabras, ya el mundo distrajo a muchos y mucha gente en la iglesia, en vez de andar buscando las cosas eternas, ya este mundo lo absorbió como las espinas de la parábola. Cuando la semilla creció, las espinas lo ahogaron y se secó. Pues las mentes se nublaron y ya no disciernen las cosas eternas. ¿No escudriñaremos las Escrituras para que podamos saber dónde estamos en la historia de este mundo? No llegaremos a entender plenamente la obra que se está efectuando para nosotros en este tiempo y el puesto que nosotros como pecadores deberíamos de ocupar mientras se lleva a cabo esta obra de expiación. O sea, lo que ella está diciendo es: adventistas, no estamos viviendo en cualquier historia de la humanidad, estamos viviendo la historia de que ya el mundo y la iglesia está siendo juzgado. Hermano, hace 175 años venimos predicando que el juicio llegó y que primero comienza con los muertos y finalmente sigue con los vivos. Quiere decir que aquel himno que cantamos: cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, no es solamente un himno, es una verdad teológica. Un día el nombre tuyo y el mío va a pasar ante el tribunal de Dios. Entonces Elena de Guay dice: si un día tu nombre va a pasar ante el juicio, ¿por qué seguir viviendo mundanamente si Dios te va a juzgar? Es como un llamado a la reflexión. ¿No te parece que hay que cambiar de actitud antes que tu nombre sea pasado por el juicio?
si tenemos alguna preocupación por la salvación de nuestra alma, debemos efectuar un cambio, no a medias, no más o menos, un cambio decidido. Debemos buscar a Dios con verdadera contrición, o sea, con verdadero dolor por lo que hacemos mal, con profunda contrición de alma. Debemos confesar nuestros pecados para que puedan ser borrados. Por supuesto, mientras la gracia está abierta, porque una vez que esté abierta, ya las confesiones ya no sirven de nada. ¿Por qué razón? Porque ya no hay intercesor, no hay abogado, no hay Espíritu Santo, no hay gracia. En otras palabras, la puerta se cerró, ya ninguna plegaria se puede escuchar. Es como los días de Noé, se cerró la puerta, pues cuánta gente afuera dijo, ahora sí cambio, pero ya era demasiado tarde, la puerta ya se había cerrado. La oportunidad de cambio y cambiar la actitud y meterse al arca era antes de que la puerta se cerrara. Sigue diciendo ella: la época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y el resultado de esto es que ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. Claro, ella está hablando acerca de el tiempo de angustia, el cierre de la gracia y las plagas que visitarán a este mundo impenitente. Entonces ella está muy consciente que el día de la venganza de Dios viene, el día de la ira de Jehová está cerca, pero mientras la gracia está abierta, es como que ella dice: por favor, entren al arca, pidan que el Espíritu Santo reforme su vida ahora, antes que sea demasiado tarde. Y entonces dice: el sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Y cita Pedro, en donde dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. En otras palabras, y tengo que explicar, ¿sabes qué he encontrado en todos los años que tengo de estar viajando a diferentes países? A veces me invitan a predicar en iglesias de sostén propio y hemos ido, y ha sido una experiencia maravillosa. Muchos de los que están en sostén propio los han borrado de la iglesia por predicar profecía, la verdad presente, los llaman disidentes y les ponen toda clase de nombres. Pero también me ha tocado ir a predicar en iglesias de la organización. Por ejemplo, en Australia me tocó predicar una semana entera en una iglesia de la organización y la otra semana en otra iglesia. Y en Perú prediqué en una iglesia central de la organización. Y en Canadá prediqué en una iglesia de la organización, porque no tengo ningún problema de ir a predicar a sostén propio o a la obra organizada. Pero he notado que muchos hermanos adventistas que están en la obra organizada tienen la idea, no sé quién les puso esa idea en la cabeza, o sea, no sé quién los enseñó así, pero algunos de ellos piensan que por ser parte de la organización y tener su membresía en una organización, eso los califica para ser el pueblo de Dios. Y siendo de que tienen una membresía, pues prácticamente pues ya son parte de la iglesia de Cristo. Entonces me recuerdo que algunos de ellos dicen: no, es que ustedes son disidentes porque no están en la organización y por lo tanto pues no son parte del pueblo de Dios. Entonces obviamente eso a uno lo hace recapacitar, ¿verdad? ¿Cómo qué? Porque hay que pensar en estas cosas, amigo y hermano. Si nos estás viendo de sostén propio de la organización, la reflexión va para todos juntos, ¿no? ¿Qué es lo que hace una persona adventista del séptimo día? El tener una membresía,
¿O no es exactamente el mismo nombre lo que te dice qué significa ser adventista del séptimo día? Uno, adventista porque espera la venida de Cristo. Y dos, del séptimo día, porque mientras todo el mundo pisotea la ley de Dios y guarda un día espurio, tú guardas el día de reposo. Eso es lo que te hace adventista, no una membresía. Ahora, si tener una membresía en la organización adventista te hace ya el pueblo de Dios y por ende recibir el sello de Dios, entonces es cuestión de membresía, no de fe. Es cuestión de pertenencia, no es cuestión de una profesión de una fe. Y si el pertenecer a una iglesia y tener una membresía te hace parte de la iglesia, entonces creo que sería prudente cambiar el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día para ser miembro. Pienso que sería muy oportuno poner el nombre Iglesia Costco del Séptimo Día, porque ahora para ser parte tienes que tener membresía, y si no tienes membresía ni te dejan entrar, como cualquier institución de Costco, Sam's Club y cualquier otro lugar. Tengo que explicar que eso no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña claramente que la iglesia de Dios es mucho más que una estructura. Solo ponte a pensar, amigo y hermano, que te educaron. No sé quién te educó así, que pertenecer a una organización ya te hace parte del pueblo de Dios y recibir el sello de Dios. Cuando la iglesia adventista nació del chasco en 1844. Pero si tú analizas un poco los registros históricos del desarrollo adventista, recién hasta 1863 la iglesia se organizó. O sea, eso fueron 19 años después. Pero 19 años antes no existía ninguna clase de organización. No había diezmos, pago de salarios a pastores, no había un sistema misionero, hospitales o clínicas, no había nada de eso. Dicho, Elena de White después apeló a la idea de hacer una forma de organización para dar el mensaje, que esa era la razón por qué se levantó la iglesia. Y sí, después vino una forma de organización, pero antes de eso no había organización. Mi pregunta es, si no había organización, ¿no había iglesia? Por supuesto que la iglesia estaba, pero lo que constituía la iglesia no era una estructura. Lo que hacía la iglesia, lo que era la iglesia, era el mensaje que ellos profesaban. Por esa razón los que dicen, es que como ellos no están en la organización, no son del pueblo de Dios, es realmente una teología que no está basada en la palabra del Señor. Y si tú realmente eres adventista, acuérdate que el adventista basa su creencia a la ley y al testimonio. ¿Por qué menciono esto? Mira lo que dice la cita de Elena de White. Viene el día de la ira de Dios, pero mira lo que ella explica. El sello de Dios será puesto únicamente sobre los que tengan su membresía en la iglesia adventista del séptimo día y estén bien en reglamentación con todas las alineaciones de la iglesia, recibirán el sello de Dios. A muchos les gustaría que eso es lo que diría Elena de White. Muchos, si eso lo dijera así Elena de White, muchos estarían usando esa cita de arriba para abajo contra los que llaman disidentes. Pero si tú lees la cita, eso no es lo que dice. Lo que dice ahí, que el sello de Dios va a ser puesto solo sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, aunque tenga usted, mi amigo y hermano, su membresía en la iglesia, pero si usted que tiene el título y la credencial y está en regla con la iglesia, si usted es un mundano, si usted come y es un borracho y practica lo mismo que el mundo practica, de nada le va a servir esa membresía. Porque Elena de White claramente dice, y la palabra de Dios dice, que usted no recibirá el sello de Dios. Muchos que están en la iglesia, Elena de White claramente explica que necesitamos un cambio real de corazón al Dios del cielo, y esa obra no la puede hacer ningún ser humano. Esa obra viene de arriba, le pertenece a Dios. Por eso dice que los ojos de Dios están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Claro, si el justo hace justicia, pero el rostro del Señor está sobre los que hacen mal. En otras palabras, aún el pueblo de Dios, si hace mal, en el día del juicio eso saldrá en contra
aún del pueblo de Dios. Nuestra propia conducta determina si recibiremos el sello del Dios viviente o si seremos abatidos por las armas destructoras. ¿Te fijas? Es una cuestión personal recibir el sello de Dios. No se recibe el sello de Dios ni por familias. Puede ser que el papá aceptó el mensaje y la mamá no, y el papá reciba el sello y la mamá no, o viceversa. O sea, no es que el sello todos lo reciben. Puede ser que los padres reciban el sello y los hijos no, o al revés, que hijos reciban el sello de Dios y los papás no. ¿Por qué? Porque el juicio es individual. Dios no va a juzgar en iglesias completas o familias completas. Por nombre se va a pasar ante el juicio de Dios, y cada corazón, cada actitud, cada conducta va a ser pesada ante los ojos de Dios. Ya han caído sobre la tierra algunas gotas de la ira divina, pero cuando se derramen las 7 últimas plagas sin mixtura de la copa de su indignación, entonces será para siempre demasiado tarde para arrepentirse y hallar refugio. No habrá entonces sangre expiatoria que lave las manchas del pecado. Por esa razón ella invita a poner nuestros ojos no aquí abajo, sino arriba, en Jesús, en nuestro sumo sacerdote, que Él sí nos puede cambiar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Tienes pecados, tienes debilidades, ve a Él. Lee la Biblia. Nadie que vino a Cristo fue igual. Nadie. Todos los que venían a los pies de Cristo, algo sucedía en sus vidas y eran transformados. Y si vamos a Cristo, ahora que está intercediendo por nosotros, todavía hay sangre que puede cambiar, limpiar y lavar las manchas de nuestro pecado. Y esta cita, esta sí es muy dura. No todos, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 68, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Entonces no era suficiente con ser adventista del séptimo día. Claramente ya dice, no todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras, o sea, no cambiaron. Tenían la idea de la verdad, pero su vida nada que ver con la verdad. Sabían acerca de las profecías, no cambió su vida. Supieron del juicio de Dios, no los llevó al arrepentimiento. La vida siguió como que nada pasó, y el resultado es que muchos no recibirán el sello de Dios. Hablemos ahora sí de la lluvia tardía, ¿ok? Y voy a volar en el resto del tiempo que me queda, porque este es el resultado del sellamiento. Los que son sellados, viene el diluvio del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso se llama la lluvia tardía. Pero la lluvia tardía, amigo y hermano, tengo que ser claro, no va a caer sobre todos. Recuerda, no todos por ser adventistas reciben el sello de Dios o por guardar el sábado. Solo los que hicieron una reforma en su vida, vino un reavivamiento verdadero en su vida y se dejaron transformar por el Espíritu Santo, son sellados, y el resultado es que reciben la lluvia tardía del Espíritu de Dios. Hablando de la lluvia tardía, el Antiguo Testamento da muchas citas de esta profecía que vendría en los días finales. Por ejemplo, Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces Joel lo que está diciendo es de 2 lluvias. Una le llama la lluvia temprana y la otra le llama la lluvia tardía. Y de hecho Dios utiliza un lenguaje popular de agricultura, porque todos los que han sembrado saben que tú puedes sembrar, pero si no llueve, de nada sirve. Y claro, muchos pues hacen regadíos artificiales de pozos y riegan, pero ellos saben que la lluvia es esencial para que 1, nazca la semilla, y 2, crezca el árbol, y 3, venga un fruto. Entonces Joel, por inspiración de Dios, hablando de su pueblo, pone este mismo ejemplo de agricultura
Y el mismo concepto de una lluvia temprana y tardía sobre el campo y la semilla y el fruto lo aplica al pueblo de Dios. Por eso dice ahí, hijos de Sión. Está hablando del pueblo de Dios. Alégrense porque Él os dará lluvia tardía y lluvia temprana como al principio. Ahora, en el capítulo 2 y el versículo 28, el mismo Joel, por inspiración de Dios, aplica el concepto de la lluvia tardía escatológicamente. O sea, escatológicamente significa que lo pone en un contexto profético del tiempo del fin. Y mira el texto como lo dice. Y será, verbo en futuro, será, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Te fijas, ya no habla de lluvia, ya lo está diciendo con nombre y apellido. Habla de su espíritu sobre toda carne. El apóstol Pedro habló acerca de ese derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés cuando hablaron en lenguas. Mira lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pedro le explica al pueblo judío y dice, así que arrepentíos y convertíos. Es el mismo concepto, hermano, que estamos hablando desde hace semanas. Reforma y revivamiento. No puede venir la lluvia tardía sin primero venir lo que Pedro dice, arrepentimiento genuino y conversión a Dios, reforma y revivamiento, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio, la lluvia tardía de la presencia del Señor. Ese es el resultado de una reforma y revivamiento, de arrepentimiento y conversión, y después de esta lluvia o refrigerio enviará a Jesucristo. Así es que en solo 2 versículos Pedro presenta la secuencia de los eventos finales. Reforma y revivamiento entre el pueblo de Dios. Resultado, el pueblo queda sellado y viene la lluvia tardía. Y en tercer lugar, Cristo está listo para regresar. Oseas capítulo 6 y el versículo 3 habla del mismo concepto y dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces Oseas usa el mismo concepto de una lluvia temprana en preparación de la tierra y una lluvia tardía para el fruto. Lo mismo de la experiencia espiritual del pueblo de Dios, y aparecerá Cristo en las nubes del cielo. Cuando Elena de White aplica y explica la cuestión de la lluvia temprana y tardía, es muy interesante lo que ella dice. Hechos de los Apóstoles, página 41. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía, y lo estoy especificando claramente, hermanos, no hagan separación. Una cosa es la lluvia tardía y otra cosa es la lluvia temprana. Aunque las dos lluvias vienen del Espíritu Santo, pero implica diferentes cosas. Pon atención a lo que ella dice. Que cae en los países orientales al tiempo, y ella lo explica bien claro, de la siembra y la cosecha. Los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Interesante. Quiere decir que la lluvia temprana y la lluvia tardía tiene que ver con la siembra y con la cosecha, pero eso vendría sobre la iglesia de una forma extraordinaria en la recepción del Espíritu Santo. Sigue diciendo, mismo Hechos de los Apóstoles, página 45. El derramamiento en los días de los apóstoles, el Espíritu, fue el comienzo de la lluvia temprana. O sea, lo que pasó en el Pentecostés, eso era la lluvia temprana, y vimos lo maravilloso, ¿no? Pedro predicó un sermón, miles se convirtieron, hablaron en lenguas, y ahí se mencionan más de 14 lenguajes que se estuvieron hablando. Pensaron que eran borrachos, y Pedro dijo, no señores, esto es lo que dijo Joel y lo que dijo Oseas. Esta es la lluvia temprana y este es el derramamiento del Espíritu Santo. No hay borrachera, es el poder de Dios obrando. Por eso más adelante Pablo va a decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Era el poder del Espíritu Santo en la iglesia, y tú sabes que en esos días hubo milagros, sanaciones. Aún el mismo apóstol Pedro resucitaba personas, el mismo Pablo resucitó a Eutico cuando se cayó, lo resucitó y siguió su predicación. O sea, milagros se dejaron de ver porque vino la lluvia temprana. Dice ella,
El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Conflicto de los siglos, página 669. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la fusión de la lluvia temprana, y ella acaba de explicar en Hechos de los Apóstoles que fue en los días del Pentecostés, cuando hablaron en lenguas y los resultados fueron gloriosos, como la lluvia temprana. Al principio del ministerio evangélico, fíjate que dice, deben volver a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. En otras palabras, antes de que Cristo venga, viene la lluvia tardía. La efusión del diluvio, por así decir, de las gracias del Espíritu Santo. Y si la lluvia temprana fue gloriosa, más gloriosa será la lluvia tardía. Y la razón es porque la lluvia tardía, los que les toque recibir el don de la lluvia tardía, darán el fuerte pregón y prepararán al mundo como Juan el Bautista para la venida de Cristo. Juan el Bautista preparó al mundo o al pueblo de Dios para la primera venida. El Elías final, bajo el Espíritu Santo, preparará no a un pueblo, sino al mundo entero con el pregón final que se dará para aparejar el camino para la venida de Cristo. Por eso es necesaria la lluvia tardía para dar el fuerte pregón con poder. Ahora, la pregunta es, ¿ya se cumplió esta profecía? ¿Ya vino la lluvia tardía? ¿Ya cayó la lluvia tardía? Porque, amigo y hermano, si ya está la lluvia tardía, quiere decir que Cristo está pronto a regresar. Quiere decir que el fuerte pregón está a las puertas, y quiere decir que la ley dominical está a las puertas y Cristo está preparándose para regresar. Tengo que mencionarte que la lluvia tardía aún no ha descendido en toda su fuerza. Alguien podrá decir, oiga pastor, pero prácticamente hemos visto milagros del Espíritu Santo. Por supuesto que sí. O sea, esa es la probadita, gracias mija, esa es la probadita de lo que vendrá bajo la lluvia tardía. Pero ahorita voy a hablar qué va a suceder y qué cosas van a pasar cuando la lluvia tardía descienda. Mira, a Review and Herald, julio 21 de 1896, dice la sierva de Dios, fíjate, cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. A ver si hacemos un recuadro. Gracias, hermano César. Si ustedes se fijan, la razón por la cual Dios va a mandar su Espíritu sin medida es porque el pueblo ha hecho una consagración completa y sincera al servicio de Dios. En otras palabras, van a ser usados como instrumentos de Dios, donde Dios los mande, en el momento que los quiera mandar y al lugar que los quiera mandar. Y si el Espíritu Santo los quiere mandar a predicar en las grandes plazas, van a ir. Y si el Espíritu Santo los quiere llevar ante los tribunales, van a ir. Y si el Espíritu Santo los quiere llevar a la misma muerte, van a ir. Su consagración y servicio a Cristo serán completos. En otras palabras, no hay excusa. Ay, es que va a llover, no voy a predicar. Es que hace mucho frío y me duelen los huesos, mejor no voy este sábado a la iglesia. No, amigo y hermano, el que reciba la lluvia tardía literalmente está capacitado como un soldado de Dios para cumplir las órdenes de Dios. Por eso dice, al servicio de Cristo. En otras palabras, el general los va a usar y va a derramar su Espíritu en poder sobre ellos. Por eso no hay que tener miedo. Cuando venga el Espíritu Santo, amigo, no hay que tener ningún miedo. A Pablo no lo mordió una víbora venenosa y no le pasó nada, porque el poder del Espíritu Santo estaba en él. No hay que tener miedo. Más bien lo que hay que tener miedo es que cuando caiga la lluvia tardía, no caiga sobre nosotros. Ahora, para entender lo que vendrá en la lluvia tardía, vamos a echar un pequeño vistazo en lo que sucedió en la lluvia temprana. Hechos capítulo 1 y el versículo 8, el apóstol Pedro dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, si en la lluvia temprana
lograron esa generación conmover al mundo completo. De hecho, se dijo de ellos que la doctrina de ellos había llegado al mundo entero y era la lluvia temprana que será en la lluvia tardía. Si el poder que vino en ese entonces con el Espíritu Santo es un pálido reflejo de lo que será la lluvia tardía que madurará el fruto, ¿qué será entonces la lluvia tardía si la lluvia temprana fue gloriosa y llegó hasta todos los rincones del mundo conocido, el Evangelio de Cristo? ¿Qué será bajo el fuerte pregón en la lluvia tardía? Ahora voy a estudiar bien rapidito 7 propósitos que he encontrado. Ustedes pueden encontrar más. Ninguna iglesia murió por nosotros y tampoco ningún pastor recibió los clavos en sus manos. Por eso dice la Biblia, para que en el nombre de Cristo seamos salvos. Es en el nombre de Cristo, Él es nuestro Salvador. Será llamado su nombre Jesús y significa Salvador. Él es el único que nos puede salvar. La iglesia realmente no puede salvar a nadie porque ni ella misma se puede salvar. La iglesia necesita salvación. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 5 que él mismo dio su sangre para rescatar a la iglesia y limpiarla de toda maldad porque ella misma no podía. Cristo fue el que la limpió. Por eso la iglesia ama tanto a Cristo, porque lo que la iglesia no pudo hacer por ella misma, Cristo lo hizo por ella. Gracias. Y si es verdad, qué lindo, hay vida en mirar a la Santa Cruz. Dice Jesús, miradme a mí. Qué lindo himno. Vamos a ver rapidito. Puede haber más propósitos, ¿ok? Yo le puse 7 porque es un número perfecto, pero ustedes pueden encontrar más propósitos que van a cumplirse bajo la lluvia tardía, y rapidito les voy a compartir por lo menos 7 propósitos que encontré para este estudio, que cuando la lluvia tardía venga sobre el pueblo de Dios, Dios va a cumplir sus propósitos en la iglesia y en el mundo. En primer lugar, cuando la lluvia tardía venga para el pueblo de Dios que está sellado y venga la efusión del Espíritu Santo, en primer lugar, esta lluvia tardía madurará el fruto. Mira lo que dice ella. Matinal recibiréis poder, enero 17. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar el carácter, la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Así es que lo que ella está diciendo es de que como cristianos, como iglesia, hemos recibido 2 lluvias. La primera fue la temprana, que es lo que hizo que tú dejaras el mundo y vinieras al conocimiento de Dios y profesaras la fe que te hizo formar parte del pueblo de Dios. Por eso todos los que se bautizan pues profesan la fe, ¿verdad? Crees en la Biblia como santo libro inspirado de Dios. Yo creo. ¿Crees tú que Cristo regresará con los santos ángeles de Dios en gloria? Yo creo. ¿Crees tú que la santa ley de Dios todavía es vigente y el santo sábado es el día que Dios nos dio como su sello que nos recuerda? Yo creo. O sea, tú profesaste, y eso fue en la lluvia temprana, cuando Cristo por su Espíritu Santo te cortó de la cantera de este mundo, de la cantina, de la borrachera, del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, del mal camino que andábamos, de la violencia, del asesinato, de las pandillas, de donde quiera que estabas. El Espíritu Santo en lluvia temprana hizo la obra en ti y sembró la semilla de la palabra de Dios y empezó el fruto. La plantita empezó a crecer en nosotros y todos nosotros hemos probado el don de Dios. Por eso estamos en la iglesia, por eso estamos en los caminos de Dios, porque el Espíritu Santo hizo un milagro y nos trajo a los caminos del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas conoció la luz, y eso es la lluvia temprana. Pero la lluvia tardía es el resultado final de ese caminar con Dios. Es lo que conocemos como la santificación. Cuando tú entras a la iglesia, al camino del Señor, no es el fin de la vida cristiana, recién es el inicio. Apenas el bebé comienza a caminar. Claro, no todos maduran igual, ¿verdad? Unos maduran muy rápido
otros les toma muchos años, otros ya, como dice Pablo, ya debiendo ser maestros, todavía son bebés que hay que darles biberón y leche espiritual. Y hay otros que apenas entraron a los caminos de Dios y ya no quieren leche, ya quieren alimento sólido y profecías, porque cada semilla es diferente y cada quien madura de diferente manera, y Dios camina con cada quien conforme sea su naturaleza, ¿verdad? Con el que es bebé, pues Dios gatea; con el que es niño, Dios camina; y con el que es adulto y corre, Dios corre con ellos. Y Dios nos tiene paciencia porque esa semillita tiene que seguir creciendo. Pero obviamente, pues la semilla hace una planta, la planta crece y el resultado final es que haya un fruto. Por eso Jesús dice que el verdadero árbol es conocido por su fruto. Mateo 7, 21 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. Perdón, creo que es del 16 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Entonces el verdadero cristiano o la iglesia es conocida no por lo que profesa, sino por los frutos que da. Y eso se llama la lluvia tardía. Viene el Espíritu Santo para preparar los frutos, la perfección del carácter, el carácter asemejado a Cristo, para dar los frutos que Cristo da. Porque si no tenemos el carácter de Cristo, no vamos a dar los frutos del Espíritu, más bien vamos a dar los frutos de la carne. Ella dice, Testimonios para los Ministros 506: a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida y la hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Todos hemos probado ya la lluvia temprana, por eso estamos en los caminos de Dios. Supimos lo que eran las buenas nuevas de salvación. Probamos ese fruto y salieron hasta ramitas y hojitas verdes. Hemos andado en el camino de Dios por 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o la vida entera. Y hemos probado la buena gracia del Señor y hemos ido creciendo, como dice Pablo, de gloria en gloria y de transformación en transformación. ¿Quién ha hecho esa obra? Jesús lo explicó, San Juan 14, 16 y 17, hablando acerca de cuando el Espíritu Santo vendría. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Cristo claramente explica la diferencia entre el mundo y los creyentes. El mundo ni conoce al Espíritu Santo, ni lo reconoce, por más que el Espíritu Santo le habla, porque nunca puso atención, ni dejó que la semilla entrara. Pero Jesús dice, ustedes sí lo reconocen porque recibieron la semilla y el Espíritu está en vosotros. Él es el que hace la obra aquí. Cuando pensamos mal, es el Espíritu que nos redarguye. Cuando obramos mal, es el Espíritu que nos redarguye. No necesitas un pastor, ni necesitas tampoco un papá o una mamá que te haga reconocer lo malo, porque el Espíritu Santo, en el momento que hacemos algo malo, nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Y Jesús dijo que Él estaría con nosotros para siempre. ¿Y qué obraría el Espíritu Santo según Jesucristo? El apóstol Pablo contesta esa pregunta, Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Estando persuadido, otras versiones dicen convencido, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, lluvia temprana, la perfeccionará, lluvia tardía, hasta el día de Jesucristo. Por eso Elena de White dice en Testimonios para los Ministros, me encanta esta cita, muy bonita, página 507. En ningún momento de nuestra experiencia cristiana, obviamente, podemos prescindir la ayuda que nos capacitó para comenzar el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, no te puedes soltar. Por ejemplo, si el Espíritu Santo te quiere cambiar algo en tu carácter, como lo hizo al principio en la lluvia temprana, pues si tú te sueltas, ahí terminó la obra, porque ya no hay nada que pueda hacer por ti. Por ejemplo, yo conozco tantas personas que cuando el Espíritu Santo les transforma la vida y el carácter y esos milagros, el Espíritu Santo los lleva al siguiente nivel. Por ejemplo, hablemos Reforma Pro Salud. Yo me recuerdo un hermano en una iglesia, una vez le fui a hacer una visitación y hablamos un poquito de la Reforma Pro Salud. Y por más que le compartí textos de la Biblia
y pasajes del Espíritu Profecía, en donde claramente la sierva del Señor habla de estos temas, Reforma Pro Salud. Me recuerdo que el hermano así bien directo me dijo: pastor, yo nací casi comiendo carne, me voy a morir comiendo carne, y si yo me voy a ir al cielo, Dios me tiene que llevar y me tiene que poner una carnicería en el cielo. Hermano, eso casi es como una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es como tú torcerle el brazo a Dios. Es casi como el borracho diga: pues Dios me tiene que llevar al cielo, pero me tiene que poner cantina. O que diga el que le gusta la mundanalidad: Dios me tiene que llevar al cielo, pero me tiene que poner discoteca y un cine para ver mis películas de Hollywood. Amigo y hermano, no hemos entendido que el que va a ir al cielo tiene que comprender que el cielo es otro estilo de vida, aún de comer, de pensar y de razonar. Y el que nos adapta para vivir un día allá es el Espíritu Santo. Por eso Elena de White dice que el que empezó la obra en nosotros no podemos soltarnos en ningún momento. Las bendiciones recibidas en ocasión de la lluvia temprana no son necesarias hasta el mismo fin. En otras palabras, el Espíritu Santo que empezó la obra tendrá que seguir la obra hasta el final, porque Él sembró la semilla, pero también la va a madurar para dar fruto antes de que Cristo venga, un carácter que sea semejante al de Cristo. También la lluvia tardía ahora hará una segunda cosa entre el pueblo de Dios: nos preparará para la prueba final del pueblo de Dios, que es la ley dominical. De ahí que el que no tenga la lluvia tardía no va a pasar esa prueba, se va a acobardar y hasta se va a convertir en enemigo de Dios. Mira lo que dice ella: el gran asunto, Mensajes Selectos, tomo 3, página 440. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales. ¿Qué hará la ley dominical cuando Dios permita esa prueba? Eliminará significa los cortará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado, o sea, los que no recibieron su sello. Y Él tendrá un ministerio puro. Hermano, esto está grave. Quiere decir que Dios hasta va a eliminar un montón de ministros y pastores que por más que predicaron la verdad no van a tener el sello de Dios, porque su carácter nunca cambió. Y Él finalmente, cuando los elimine, tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Así es que es importante recibir la lluvia tardía para pasar la prueba, porque recuerda que los que predicarán el mensaje final de no adorar la imagen, la imagen de la bestia, ni recibir la marca de la bestia, que es el domingo, pues obviamente ellos están enseñando que es el sábado, pero no solo por idea, ellos guardan el sábado, ellos guardan la ley de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos tienen el sello de Dios, y la lluvia tardía los maduró en justicia para ser capaces, mientras el mundo entero dice que no se puede guardar la ley y que es imposible y que es una locura, fanatismo y fariseísmo, hay un grupito que sí recibió la lluvia tardía, maduró en justicia, y sus frutos dejarán ver que su vida va en correspondencia con la santa ley de Dios. Gracias, hermana Sotelo. Muchos saludos, y precisamente el día de mañana tengo una plática con una vecinita que ya le está testificando. Con todo gusto vamos a estudiar y platicar con ella. La tercera cosa que hará la lluvia tardía, y voy volando que me quedan 15 minutitos para finalizar, dará poder a los que fueron sellados para dar el fuerte pregón. ¿Cuál es el fuerte pregón? He aquí el marido viene, salid a recibirles. Primeros Escritos, página 85 y 86 dice: en ese tiempo de la lluvia tardía, por eso lo pongo en azul, ella cronológicamente ubica lo que va a suceder bajo el tiempo de la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, lo que dijo Pedro en Hechos. Vendrá la lluvia tardía para dar poder a la gran voz del tercer ángel. En otras palabras, cuando la ley dominical esté instaurada, el pueblo del Señor va a decir que el que reciba la marca de la bestia recibirá también los juicios de Dios que están a la vuelta de la esquina. Pero será el mensaje dado con tal poder que sacudirá los cimientos de la conciencia de la gente. Saben, hay muchas personas que, por ejemplo, los lunes que estamos predicando, lo hacemos en términos generales a todo mundo, por Facebook y por YouTube. Y saben que sé que hay mucha gente que no es adventista que está mirando los temas,
Por ejemplo, hay personas que así como ustedes ahorita mandan papelitos, han mandado papelitos que dicen, pero oiga, yo tengo una confusión. Esto del fuerte pregón y de la imagen de la bestia, ¿cuándo será? ¿Antes del arrebatamiento y del rapto secreto o después del rapto secreto? Y eso a mí me dice que no son adventistas, o sea, son personas que sin ser adventistas están viendo el canal, están viendo la predicación, están escuchando la palabra del Señor y están recibiendo esas gotas de la lluvia temprana del Espíritu Santo para llevarlos al conocimiento de la verdad. Y eso que todavía no ha venido, la lluvia tardía. ¿Qué será cuando venga la lluvia tardía? ¿Cómo se sacudirán las conciencias y los cimientos de esas personas? Va a ser increíble lo que Dios va a hacer. Mira lo que dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 223. Vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Reforma y Reavivamiento, sello de Dios, lluvia tardía. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo. Qué linda expresión usa Elena de Guay. O sea que cuando caiga la lluvia tardía va a ser tanta la lluvia que literalmente es como ser bautizados del Espíritu Santo, y el poder de Dios vendrá como nunca lo hemos visto, ni en los tiempos de los apóstoles pasó lo que va a pasar cuando venga la efusión del Espíritu Santo. Testimonios para los ministros 507. Y ella es clara en decir quién va a recibir la lluvia tardía. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. En otras palabras, un conocimiento teórico de la verdad no es garantía para recibir la lluvia tardía. Te pongo un ejemplo, ustedes lo conocen. ¿Recuerdan ustedes el joven rico? 1 era judío, número 2 era muy joven, 3 conocía la Torá, porque Jesús le dice que dice la ley, y él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Así que obviamente el joven rico conocía la Torá, conocía la ley, guardaba la ley. Y Cristo hasta lo invitó a ser su discípulo. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. En otras palabras, ese joven pudo haber sido un escritor del Nuevo Testamento. Pudo haber sido un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Pero ¿cuál fue el problema de él? Que él tenía la teoría de la religión, pero no la práctica. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios y a tu prójimo. Él decía amar a Dios, pero no amaba al prójimo. En otras palabras, realmente no estaba cumpliendo la ley. Por eso Jesús le dijo, pues vende todo y dáselo a los pobres, y ahora sí cumplirás la ley. Y cuando él pensó en balanza, de nada sirvió su conocimiento, porque fracasó. Tenía la correcta doctrina, estaba en el pueblo correcto, pertenecía a la descendencia de Abraham, pero no practicaba la fe de Abraham. Y el resultado fue que dio la vuelta y se fue triste. Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Aquellos que conocieron la verdad, especialmente en la iglesia adventista, que supieron de sábado, la ley dominical que venía, el tiempo de angustia, la preparación y todos los temas que estamos dando, pero su vida no cambió. Cuando venga la lluvia tardía va a caer sobre uno y sobre otro y sobre otro, y muchos de ellos ni lo van a percibir. ¿Por qué razón? Porque nunca dejaron que en la lluvia temprana el Espíritu Santo cambiara su vida, y por lo tanto no están calificados para recibir la tardía. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera salió la rama. ¿Cómo le van a colgar frutos a un árbol si ni siquiera tiene rama? Y muchos solo recibieron la semilla, pero ni siquiera dejaron que Dios los hiciera crecer. Por eso dice que algunos ni reconocerán cuando esté cayendo el Espíritu Santo. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Así es que ella es clara en esto. Reforma, reavivamiento, un cambio en la vida. Nos asemejamos por el Espíritu Santo al carácter de Cristo. Y entonces Dios nos sella y nos da el regalo
de la lluvia tardía para dar el fuerte pregón. San Juan capítulo 12, el versículo 24-25, Jesús dijo, es un versículo hermoso: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amigo, hermano, yo pienso que no hay mucho que explicar ahí. De nada sirve que el Espíritu Santo sembró la semilla si no nos morimos al yo, al mundo, a la mundanalidad y a todas las cosas que agradan al corazón. Pero si muere, dice Cristo, lleva mucho fruto. En otras palabras, cuando venga la lluvia tardía y venga fruto sobre los que caiga la lluvia tardía, la condición es que ellos primero murieron, renunciaron, sacrificaron por el reino de Dios. Padre, madre, trabajo, posesión, obligación, mundanalidad, vicios, cualquier defecto de carácter que el Espíritu te dijo es hora de cortarlo, córtate la mano si quieres entrar al reino de los cielos, saca tu ojo. Son símbolos espirituales de los defectos del carácter que el Espíritu Santo quiere quitar para asemejarnos al carácter de Cristo. Y aquel que muere, Jesús dice, lleva fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Así es que el Espíritu Santo viene en la lluvia tardía para madurar el fruto, hacer que nuestro carácter refleje la semejanza del de Cristo, y nuestra vida irá de acuerdo a nuestra teología. Por eso hoy en día mucha gente que viene a la iglesia se decepciona, ¿verdad? Porque dice, bueno, ellos enseñan una cosa pero viven bien feo. ¿Cuántas personas a veces no dicen, yo no regreso a esa iglesia porque me maltrataron? Yo no regreso a esa iglesia porque la hermana me gritó horrible. Yo no regreso a esa iglesia porque el hermano fue rudo conmigo. Yo no regreso más. La doctrina es la correcta, pero el carácter no. El mensaje es el correcto, pero los frutos no. Gracias, mamita. Los frutos no. Porque no es porque el Espíritu Santo no está con nosotros, es porque somos bien duros. Es porque somos duros de cabeza. Le hacemos así: cerramos los oídos, como la foto, y decimos, yo estoy en la iglesia, estoy en la organización, con eso es más que suficiente, no tengo nada más que hacer. Cuando Cristo venga, pondrá corona sobre mi cabeza. Ignoramos, porque somos ciegos. Desconocemos todas estas cosas que Dios nos dice, que hay condiciones para recibir el sello, condiciones para recibir la lluvia tardía, pero muchos quieren vivir sanitos, violando todos los días lo que comen en sus bocas. Muchos todos los días viven como mundanos y aún así quieren recibir el sello de Dios sin hacer ni cambios ni reformas en su vida. Eso no es así. Hay que morir primero para dar fruto y que venga el Espíritu Santo. Cuarta cosa que hará la lluvia tardía cuando venga: hará que los que están en el mundo, y esta parte me gusta mucho, reciban y acepten el mensaje. Porque cuando se dé el fuerte pregón, el Espíritu Santo cosechará no solo de la iglesia el trigo, sino también del mundo. Mira lo que dice ella. Carta 36, 1890. Muchas personas saldrán de otras iglesias y a la hora 11 obedecerán toda la verdad, porque no se han puesto en contra de la luz del cielo, sino que han vivido de acuerdo a la luz que tiene. Tenían gotitas si quieres, pero vivían en base a lo que tenían. Mientras que aquellos que han tenido gran luz, grandes privilegios y oportunidades, han fallado en vivir en la luz y serán dejados a un lado. Su luz brillará menos y menos hasta que sus lámparas se apaguen por falta de aceite de gracia en sus vasos con sus lámparas. Claro, es una referencia a las 10 vírgenes. Tenían la lámpara, pero no tenían aceite. Y cuando el marido venía en el fuerte pregón, se dieron cuenta que tenían la doctrina, que tenían la lámpara, que tenían la Biblia, pero sus caracteres eran defectuosos porque les faltó el aceite. Y todos sabemos que el aceite es el Espíritu Santo. ¿Y por qué les faltó el aceite? Porque ellos rechazaron la voz del Espíritu Santo hasta que paulatinamente ya no tuvieron la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. No es que el Espíritu no les hablara, pero es como, ¿para qué hablarles si no quieren escuchar? ¿Para qué decirles
deja tu orgullo si no quieren. ¿Para qué seguir insistiendo en deja el mundo si les gusta el mundo? ¿Para qué insistir que cambien su dieta si les gustan comer lo que les gusta comer? Menos y menos y menos siguen escuchando la voz de Dios. Y nos cegamos a una idea que en el estado laodicense que estamos, aún así, seremos sellados y recibiremos la lluvia tardía. Elena de Guay es muy clara. Los que tuvieron gran luz y fallaron en vivir serán dejados a un lado del camino. Pero los que están en el mundo, en el fuerte pregón, en la hora undécima, escucharán el mensaje, no se opusieron a la verdad, la obedecerán y van a venir a ser parte del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque tendrán la actitud que Dios esperaba. Oír la voz del Espíritu Santo y decir, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor los va a abrazar y les va a dar un lugar en su mesa, en el reino de Dios. La quinta cosa, vamos rapidito, es nos prepara para pasar por el tiempo de angustia. ¿Y qué es el tiempo de angustia? Las plagas. Escucha, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 995. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Aquí el esposo viene. Y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, la lluvia tardía, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece. ¿Y por qué los va a revivir y fortalecer? Para que puedan pasar por el tiempo de angustia. O sea, las plagas. El tiempo de angustia es cuando se acaba la gracia y los ángeles empiezan a derramar las 7 postreras plagas. Y los justos, si no están sellados, si no recibieron la lluvia tardía, no van a poder pasar el tiempo de angustia. Pero los que sí son sellados y tienen la lluvia tardía, van a poder pasar por el tiempo de angustia. Una cita más, Primeros Escritos, página 86. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz del fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. En otras palabras, el que no reciba la lluvia tardía y sea sellado por Dios no va a poder subsistir. Y de hecho va a ser al revés, las plagas van a caer sobre los que no tengan el sello de Dios. En otras palabras, el que no tenga el sello de Dios, le van a caer las plagas. La mortandad, el mar que se convierte en sangre, los ríos, las úlceras malignas, la oscuridad, el granizo como de fuego. Oh, hermano, es importante recibir el sello de Dios, es importante tener la lluvia tardía. Los que vean el juicio de Dios en aquel día, ese día van a mirar atrás y se van a dar cuenta que valió la pena sacrificar todo por Dios, porque ahora están bajo las alas del Altísimo. Sus casas destruidas, los carros hechos pedazos, el mundo deshecho. Y ahí se van a dar cuenta que la verdad valió la pena haber invertido en el reino de Dios. Porque pues todo este mundo será deshecho al final de cuentas. Aquel que sacrificó el reino de Dios por una carrera, ¿de qué te va a servir la carrera si no la pusiste al servicio de Dios? Aquel que sacrificó el reino de los cielos por un trabajo, como Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Saben cuánta gente se va a perder por un carro, por un trabajo, por una amistad, por una novia, por un novio? En vez de haber elegido el reino de Dios, eligieron este mundo. Pero cuando vienen las plagas y ven que los están tocando, ahí sí van a decir, sacrifico a Dalila y sacrifico el trabajo. Ahora sí, Señor. Demasiado tarde. Elena de Guay dice que esas confesiones no serán genuinas, no serán del corazón. Ni aman a Dios, ni lo quieren, ni lo quisieron nunca, ni lo quieren ahora. Lo único que quieren hacer es escapar de las plagas. Pero el pueblo que reciba el sello de Dios será capaz de subsistir durante el tiempo que las plagas serán derramadas. La sexta razón, o la sexta cosa que hará la lluvia tardía, y es pero muy bonita, me gusta mucho, es que durante el tiempo de la lluvia tardía, muchas personas que un día conocieron el mensaje y se salieron del mensaje, volverán al Señor bajo la lluvia tardía, bajo el fuerte pregón. Y por eso pongo ahí en amarillo al Señor, porque algunos piensan
que volver a Dios es regresar a la iglesia. Otra vez el concepto de las membresías, ¿verdad? Hoy ya regresó a la iglesia, ya está en el rebaño. No, amigo y hermano, en ese entonces ni siquiera va a haber iglesias. Todo el mundo andará en los montes, no habrá organización. ¿A quién le van a mandar los diezmos? ¿Qué pastor te va a contestar el celular? Es como ahorita en la pandemia estamos más o menos probando que no dependemos de una organización. Tú ya sabrás que dependes de Dios. Más bien, y lo digo quedito para que no me escuchen, en este tiempo de pandemia más bien son los pastores los que dependen de la iglesia. Porque si la iglesia no da dinero, el pastor no come. Pero ¿qué crees? La iglesia no depende del pastor, con pastor y sin pastor. La iglesia, ustedes siguen comiendo todavía y siguen trabajando y Dios los sigue bendiciendo. Y ¿sabes qué? Tienes 6 semanas de no ver a tu pastor y no de estar en la iglesia, pero ¿qué crees? Cristo ha estado contigo y estará contigo todos los días si pones tu confianza en Él. Por eso pongo ahí que en el fuerte pregón muchos volverán no a la organización o a la iglesia, al Señor. Y mira cómo le explica Elena de White. Testimonios, tomo 6, página 401. Cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Obviamente está hablando de Cristo. Y muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir ¿a quién? ¿A un pastor humano? ¿A una organización? No, ella es clara, al gran pastor. Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. Entonces el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Y eso es una cita directa a Apocalipsis 18 bajo el mensaje del cuarto ángel. En otras palabras, cuando el fuerte pregón se esté dando, muchos de tus hijos que se salieron de la verdad, que la conocieron de pequeñitos y la abandonaron, algunos por el frío que han tenido estos años de estar en el mundo y haber recordado como el joven que dejó la casa, el hijo pródigo, un día van a despertar por el Espíritu Santo y van a volver en sí y van a decir que yo en la casa de mi padre tenía todo, y van a escuchar la voz del Espíritu Santo y volverán a escuchar y a seguir al gran pastor, al pastor de los pastores, y ellos también van a participar del fuerte pregón porque también van a recibir la lluvia tardía. Así es que, hermano y hermana, no te desesperes. A lo mejor Dios los tiene en el mundo por un propósito, por una razón. Muchos de ellos regresarán a la voz del pastor y regresarán para ser parte de los que predicarán el fuerte pregón. No te dejes desanimar, sigue orando por tus hijos, por tus hijas, que bajo el fuerte pregón muchos regresarán. Ahora, algunas personas, y esta es una cita muy dura, que voy a leer y ya casi estoy finalizando. Algunas personas todavía puede ser que no estén muy convencidos que para recibir ese ayuda de Dios y tener la lluvia tardía tiene que haber un genuino arrepentimiento, una reforma en la vida, un reavivamiento por el Espíritu Santo y al final de cuentas ser sellados por Dios para recibir la lluvia tardía. Que no basta con ser miembro de una iglesia, que no basta con tener mi nombre en un libro acá abajo, que no basta con yo cumplir con las reglas de ir a la semana y cumplir un culto o tener un cargo eclesiástico en la iglesia. No basta. A menos que el Espíritu Santo no haga morir la semilla, la haga nacer, crecer y que dé fruto, no viene lluvia tardía. Y para algunos que en la Odisea están en ceguedad, hay una cita que encontré en Testimonios tomo 1, página 466, y se las voy a mencionar en inglés. Voy a tratar de hacerlo mejor para traducirla, pero es dura la cita. Se las leo exactamente como está. Dice la sierva del Señor, hablando del pueblo de Dios: in their present state of worldly ambition, with their lack of consecration to God, their devotion to self, they are wholly unfitted to receive the latter rain. And having done all to stand against the wrath of Satan, who by his inventions will cause them to make shipwreck of faith, fastening upon them some pleasing self-deception. They think they are all right,
when they are all wrong. What a quotation. What a quotation. I mean, it's really direct. Es bien directa la cita y a mí me sacude. En su presente estado de mundanalidad ambiciosa o ambición mundanal, hablando del pueblo de Dios, dice ella, con su falta de consagración a Dios y su devoción a ellos mismos, no a Dios, ellos están devotos para ellos. Ellos están no califican para recibir la lluvia tardía. Y habiendo hecho todo, estar de pie ante la furia de Satanás, que por sus invenciones les causará de apartarse de la fe. Viene un sacudón que si no están agarrados de Dios, el diablo los va a sacar y los va a hacer pedazos. Y dice ahí, poniendo sobre ellos decepciones voluntarias que les llamen a su propio gusto. Ellos, hablando acerca de los que ni están consagrados, ni hay reforma en su vida y solo hacen lo que ellos mismos quieren hacer, devoción hacia ellos mismos. La parte en azul, la verdad a mí me hace pensar mucho, amigo y hermano, es muy dura la cita, pero recuerda, Dios nos dice la verdad y no la mentira. Prefiero una verdad que duela a una mentira que no duela, pero que no libere. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ella dice, ellos piensan que están bien así como están. Ellos piensan que todo está bien en ellos, cuando realmente en ellos todo está mal. Esto, amigo y hermano, a mí personalmente me lleva a una evaluación de mi propia vida. No juzgo a nadie, porque el dedo acusador no tiene que estar sobre nadie, sino sobre uno mismo. La palabra es la que nos juzga. Y esta noche hemos visto la palabra del Señor. Ha sido dura. ¿Qué cosa sería, amigo y hermano, que tú pienses que tú estás bien con Dios y Dios, como te mire, no es que estás bien, sino es que estás completamente mal con Él? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero está bien chueco. Y que Dios nos mire y que nosotros pensemos que estamos bien derechitos y Dios piense que estamos bien chuequitos. Ese es un engaño fatal. Y el único que nos puede quitar la venda y darnos cuenta de nuestra verdadera condición es el Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos, como nunca antes. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, yo sé que hay muchas personas estamos haciendo reflexión, meditando en nuestros caminos, meditando en nuestra vida, permitiendo que el Espíritu Santo pese en nuestros caminos y en nuestro corazón. Y que si ahora llegó la hora de que el Espíritu Santo arranque hábitos, carácter, vicios, que por tantos años hemos sido tan duros, pero ahora el Espíritu Santo nos está llevando en nuestra pandemia entre la espada y la pared, porque hermano, las cosas no se van a poner mejor, las cosas se van a poner peor. Después del coronavirus, nunca más este mundo será igual, nunca. Algunos están diciendo que posiblemente hasta el año 2022 se van a seguir usando mascarillas, distanciamiento social, restaurantes, iglesias, ya nada va a ser igual. Viene un reseteo económico, todo eso lo vamos a hablar más adelante, hermano. La cosa no se va a poner mejor. Nos estamos aproximando al tiempo de angustia, pero ahora es la obra del Espíritu Santo de cambiar el carácter. Hermano, si ahora el Espíritu Santo no te cambia el carácter, yo no sé qué va a hacer el día de mañana. Si escuchamos la voz del Espíritu Santo, hoy puede venir esa lluvia que empiece a generar crecimiento del árbol y que nos prepare para dar frutos de asemejarnos al carácter de Jesús. Y la última parte, y con esto finalizo, número 7, número perfecto. El derramamiento de la lluvia tardía nos preparará para la venida de Cristo. Elena de Güey dice en Testimonios para los Ministros 506, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 14:12. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿No es la ley?
la paz con todos, los 6 mandamientos, y la santidad, los primeros 4 mandamientos con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. La lluvia tardía es lo que nos va a preparar para que Cristo, cuando aparezca en el cielo en gloria y majestad, los que reflejan el carácter de Jesús no se avergüencen delante de Él y puedan con gozo y alegría decir: vino nuestro Rey, lo esperamos y nos salvará. Pero eso es lo que hará la lluvia tardía. Amigo y hermano de Anaheim, amigos y hermanos que nos escuchan, ya el Espíritu Santo está derramando las gotas sobre cada corazón, y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahorita solo estamos probando las gotitas, pronto vienen los chubascos, pronto viene una lluvia tan grande que, amigo y hermano, el carácter será cambiado de tal manera que seremos irreconocibles. La gente ya ni nos conocerá. Lo mismo que dijeron de los apóstoles: y estos ya ni los conocían, eran mal hablados, eran groseros, pendencieros y hasta violentos, y terminaron casi todos ellos siendo sacrificados por Cristo su Señor, porque el siervo no es más grande que su Señor. El próximo estudio va a ser el estudio del fuerte pregón, en que les animamos con sus familias a estudiar ese capítulo para el próximo miércoles, si Dios nos da la vida. Y esta noche queremos cerrar haciendo una palabra de oración para pedirle al Espíritu Santo, uno, que nos dé un corazón no de piedra sino uno de carne. 2, si hace rato el Espíritu Santo a ti, a mí, a la iglesia, a todo el mundo está tratando de llevarnos a poder rendirnos a los pies de Jesús, cambiar de corazón, reformar nuestra vida y reavivar nuestra vida espiritual, no seamos reacios, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y no dejemos que Satanás nos meta la idea: no escuches, sigue como estás, todo está bien, no pasa nada. No seamos ciegos, dejemos que el Espíritu Santo nos muestre nuestra verdadera condición. Y dichoso y bienaventurado el que escucha la voz de Dios y cae a los pies del crucificado para recibir la sangre expiatoria que puede ser derramada en el corazón para cambiar nuestras vidas, para prepararnos para lo que pronto seremos testigos que sucederá como la lluvia tardía en preparación para el fuerte pregón. Voy a cerrar haciendo una palabra de oración. Bien, no les entretengo más, voy a caer de rodillas y con esto nos daremos por despedido, pidiéndole al Señor que todo lo que hemos aprendido en esta noche no entre en un oído y salga de otro, sino que al contrario pueda entrar en un oído y se quede en el corazón. Dios eterno, pido bendición para que en lo que aprendimos esta noche pueda ser tu Espíritu Santo el que en lluvia temprana, que ya la recibimos, por eso dejamos el mundo y venimos a Cristo, que ese mismo Espíritu que fue prometido estar para siempre con nosotros no nos deje, pero también ayúdanos a no ser duros y reacios, y que doquiera el Espíritu Santo nos lleve para poder transformar este carácter tosco, rudo y sucio y malo para asemejarlo al de Cristo. Permitámosle al Espíritu obrar. Alfarero divino, haz la obra en cada uno de nosotros. No juzgamos a nadie, ni al Padre, ni a la Madre, ni al Hijo, ni al hermano, porque todos somos pecadores y somos polvo. Pero Padre eterno, a título personal, que tu Espíritu nos hable hoy, para que al cerrar esta meditación, seriamente, podamos permitirle al Espíritu Santo traer una verdadera reforma en nuestra vida con nuestro consentimiento y nuestra voluntad, y que venga un reavivamiento espiritual como nunca hemos visto, para estar preparados para los efluvios de la lluvia tardía que pronto vienen sobre este mundo. Que Dios nos bendiga y nos guarde, su Espíritu nos acompañe y el amor de Cristo nos sustente y nos empuje desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús.